In front of that was a man who ripped his shirt off like a woman does in front of a pole at a strip club. And then he swallowed a sword, and Jesus cried, okay, Pastor John, I'll receive that. Thank you. Matthew 18. Matthew 18. If your brother offends you, go to him privately. We are calling you to publicly repent for refusing to stop the spread of lies regarding Alex Magala. Mark, we are calling you to publicly repent for sowing disunity in the body of Christ. Mark, we are calling you to publicly repent for covertly trying to divide brothers and making false and slanderous accusations against Brandon Lindell. Hola a todos, lo que acaban de ver fue una amalgama, fue un montaje de un lío en una mega iglesia. Todas esas letras juntas deletrean locura si me preguntan, pero vamos a hablar de ello aquí en este programa hoy, pero desde una perspectiva un poco diferente, muy diferente de hecho, porque en Ministerios Pasión por la Verdad aquí hablamos de la perspectiva hebrea de la fe. ¿Qué significaban estos versos en el primer siglo dentro del contexto judío en que fueron escritos? Porque salieron directamente de una sinagoga. Y estoy aquí para decirles que hemos estado leyendo este verso en Mateo 18 y usándolo mal y abusando de él por mucho tiempo y tiene que parar. Nos está haciendo quedar mal y está lastimando a mucha gente. Si tú no conoces la iglesia de James River y no sabes lo que estoy hablando, permíteme darte un poco de contexto de lo que sucedió en esta iglesia. Esta iglesia cada año hace una gran conferencia de hombres y comienza la conferencia, hay miles de personas que vienen y comienza la conferencia con alrededor de una hora de espectáculo de cosas de hombres, todo, desde traer un tanque como lo hicieron el año pasado para aplastar los coches con una banda de rock de los 80s cantando el tema de Top Gun, esto. La contratación de un ex stripper que se subió a un poste con una espada en la boca, sin camisa, pareciendo estar loco para algunas personas. Obviamente Mark Driscoll no le gustó, baja del poste, mucha controversia sobre si debió hacerlo o no. Yo creo que realmente no debió hacerlo, fue muy poco sabio e imprudente y los preparó para algo como esto, y tampoco creo que tengas que hacer todo tipo de locuras para llamar la atención de los hombres. Creo que si eres piadoso y santo, los hombres tienen hambre, sus almas están oscuras y sedientas. Dales la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y enséñales a ser hombres de Dios y serán hombres de Dios. Pero eso es para otra historia. De lo que quiero hablar hoy es esto. Así que lo que pasó es que hubo este evento donde estuvo este ex stripper quien se suponía que era un cristiano. Ellos descubrieron después que él definitivamente no era un cristiano, y entonces quien le dio la información al pastor de que él había sido salvado hace 10 años y que iba a la iglesia y tenía hijos, ni siquiera tenía hijos y nada de eso era verdad. No sé, pero Mark Driscoll, ex pastor de la iglesia Mars Hill, una de las iglesias más grandes de América en sus días, tenía 13 campus. Todo se vino abajo debido a otra controversia que le sucedió en su iglesia, pero Mark Driscoll fue a esta iglesia y subió al escenario y simplemente lo amonestó. Estaba muy ofendido por esto, lo llamó un espíritu de Jezabel, y entonces el pastor John Lindell estaba sentado allí en la primera fila, se ofendió de que uno de sus compañeros de ministerio se hubiera sentido de esta manera y no lo habló con él en privado. Decidió tirarlo debajo del bus en televisión pública y fue un lío. El pastor John subió al escenario, lo echó del escenario, Mark Driscoll se fue en silencio y luego John fue a reprenderlo públicamente sacando el capítulo 18 de Mateo. Ahora, para ser justos, muchas personas no informaron de que creo que fue el mismo día en la misma conferencia, volvieron al escenario, Mark se disculpó por hacer eso públicamente y no ir con él en privado. Y ese habría sido un gran lugar para terminar, pero desafortunadamente eso no es el caso. Aparentemente hubo una gran cantidad de mensajes de texto que se enviaron a puerta cerrada después de la conferencia, conversaciones privadas entre el hijo del pastor John y Mark Driscoll, donde hay una supuesta acusación de que Mark estaba tratando de crear división entre la familia, y se puso tan feo que el pastor tuvo que utilizar parte de su sermón del domingo para amonestar a Mark Driscoll utilizando el capítulo 18 de Mateo, diciéndole públicamente que se arrepintiera, humillándolo, citando los mensajes de texto privados y conversaciones privadas.
Y todo el asunto estalló tan mal que Matt Walsh incluso habló de ello en su programa, en el noticiero, lo que sea. Todo el mundo ha informado sobre esto, se ha vuelto literalmente viral en todo el mundo. Por lo tanto, es un gran problema dentro del cristianismo, pero de lo que quiero hablar es del capítulo 18 de Mateo. El pastor John tenía el derecho de usar Mateo 18. Hablemos de ello porque esta escritura ha sido muy mal usada y tan abusada por los pastores de hoy que sentí que tenía que analizar esto, porque como un maestro de la Biblia, un maestro de toda la Biblia con un enfoque en el hebreo original y en la comprensión hebrea que había en el primer siglo, si no entendemos esto bien, vamos a dividir a las iglesias, que potencialmente sucederá con esta iglesia. Y espero que realmente no suceda, realmente espero que no, y no estoy acusando a ninguno de los individuos. Ambos tienen sus historias, todos tenemos historias, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese no es el punto de este programa, sino para hablar de la escritura que se utilizó y mostrar cómo las iglesias están usando esto mal. Así que vamos a revisarla ahora mismo. Mateo 18, versículo 15, leamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Esto significa, tiene que ser un pecado contra ti. Entonces no puedes ver que Susi está en el adulterio con Juan y sacar Mateo 18. No se puede. Ahora, puedes ir con ellos, hablar con ellos, puedes decirle al pastor, oye, creo que alguien necesita tratar con esto, pero no es Mateo 18. Mateo 18 es un hermano pecando contra ti y tú vas contra él. Si te oyere, has ganado a tu hermano, versículo 16. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que el autor está citando de la Torá, porque toda la escritura, como dice Timoteo, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La única escritura que existía en ese tiempo era el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, lo que a mí me gusta llamar el frente del libro. Entonces, en el versículo 17 dice, si no los oye a ellos, y aquí es donde todo se tuerce, damas y caballeros, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Señoras y señores, aquí es donde todo se tuerce. Justo aquí, porque parece decir en español, cuéntaselo a la iglesia. Pero eso no es lo que significa en absoluto. Eso no es lo que quiso decir el autor hebreo judío. Verán, todos los oficios que se encuentran en la iglesia primitiva, desde pastor a maestro y a diácono, evangelista, profeta, todos vienen dentro de la sinagoga. Cada uno de ellos, incluido el líder de adoración, tomaron prestadas esas ideas. Obviamente es el único marco que tenían. Cuando la iglesia primitiva comenzó, todo era una sinagoga. Simplemente era, creemos en Yeshua y guardamos la Torá, pero creemos en Yeshua y no vamos a guardar las tradiciones locas de los ancianos, pero vamos a seguir la Torá y a Dios en espíritu y en verdad. Así que eso era todo. Cuando Mateo dice, mira, llévalo a la iglesia, ese es un modismo hebreo, que significa los ancianos, porque en el primer siglo había un sistema de corte en cada congregación, y por cierto, eso no fue escrito para una mega iglesia de 5,000 personas, ¿ok? Fue escrito y en el entendimiento de que es una congregación pequeña, que si necesitaba hacerse público allí no va a ser en internet, sino más bien una familia pequeña, un par de cientos de personas como mucho. Entonces, así es como funciona esto. Debemos creer que si Juan tiene un problema con Jaime y cuando Juan va con Jaime y Jaime no le escucha o no está de acuerdo, entonces Juan trae un par de amigos, Jaime todavía no está de acuerdo, Juan va con el pastor y le dice, disculpe pastor, no está involucrado con el Mateo capítulo 18, ni siquiera estás allí, ¿podría pedir prestado tu micrófono y decirle al mundo en nuestra transmisión que Jaime es un pecador y aquí están sus pecados? El pastor nunca, jamás, ni en 1,000,000 de años cedería su micrófono, pero tendría que hacerlo basando en su propia comprensión de Mateo 18, porque Juan solo está siguiendo Mateo 18. Pero eso no es lo que significa y no es lógico. Lógicamente, él iría a los ancianos primero. Incluso vemos esto en los 300, en el siglo IV, cuando Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia romana, él dijo esto acerca de este verso. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, a los dirigentes de ella. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ok?
Aquí incluso Juan Crisóstomo entendió que este versículo no significaba solo ve a contarle a todo el mundo en la iglesia los pecados de los demás. No, vas a la junta de ancianos. Entonces, ¿qué es un Beit Din? Bien, literalmente en hebreo son dos palabras hebreas que significan casa del juicio, ¿vale? Beit Din, casa, juicio. Es una casa de juicio, es un juicio. Entonces, el anciano, habría una junta de ancianos allí, habría un secretario, alguien que estaría dictando o transcribiendo, debería decir. Y en nuestra congregación, en el pasado, cuando hacíamos esto, lo grabábamos y luego lo transcribíamos más tarde. Los ancianos estaban allí y todos los involucrados podían expresar sus pensamientos, opiniones, preocupaciones y pruebas. Así, en este caso, Mark Driscoll tendría la oportunidad de compartir sus pensamientos, Pastor John tendría la oportunidad de refutar, compartir sus pensamientos y luego los ancianos estarían mediando. Y a menudo, al igual que con un marido y mujer o en argumento, en cualquier relación hay un error de comunicación que sucede y se resuelve a puerta cerrada y nadie se entera de ello. Donde Mark puede decir, hey, escucha, cuando llamé a tu hijo no me refería a que él te reemplazara en la iglesia, no estaba tratando de crear división, solo estaba muy preocupado porque amo esta iglesia. Y entonces el Pastor John podría decir, bueno, eso realmente hirió mis sentimientos y entonces llegarían a un acuerdo. Pero lo que pasa es que cuando haces las cosas por mensajes de texto o solo con conversaciones y no hay mediador, solo hay emoción. Y el cerebro izquierdo se apaga, la gente no está pensando. Salen cosas que ni siquiera sabes lo que estás haciendo y realmente lo lamentas después, ¿cierto? Mientras que si haces las cosas bíblicas de la manera de la Biblia y tenemos un sistema judicial, 1. Mark habría tenido la oportunidad de expresar sus preocupaciones. 2. Es investigado, ¿ok? Y así tendríamos la oportunidad de resolverlo juntos dentro de esa situación. Pero a menudo lo que sucede es que un pastor se ofende o un anciano se ofende y utilizan el versículo de Mateo 18 como un golpe bajo para callar a cualquier persona o quien quiera que los desafíe y luego humillarlos delante de toda la iglesia. Y literalmente nunca he visto, cuando esto es aplicado de la manera que fue aplicado en esta iglesia, nunca he visto a la persona que es acusada arrepentirse. ¿Sabes por qué? Porque 1, es ilegal, de acuerdo a la escritura, humillar a alguien sin justa causa, ¿ok? La causa justa significa que pueden tener todo el proceso del Beit Din cuando es un pecado real, no una opinión o un área gris. Y esa persona mira a la junta de ancianos con la escritura que acaban de citar diciendo, este es el pecado, porque por cierto, el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Así que si no puedes encontrar un versículo donde esta persona peca, ni siquiera tienes un caso, ¿verdad? Entonces, cuando muestras el versículo y la persona dice, no, ya no quiero hacer esto, estoy totalmente en desacuerdo contigo y no me voy a arrepentir, en este momento encuentras la rebelión contra la palabra de Dios y la rebelión es el pecado de brujería. La brujería no puede estar en la iglesia, así que es ahí donde se les pide que se vayan. Lo que hay que hacer es que si no ven su pecado, haces todo lo posible para fijar otra cita, darles una oportunidad de pensar las cosas, hablar de ello, orar al respecto, incluso si están emocionales, intenta mantener la conexión. Pastores, si están escuchando esto, no hagan esto solo una vez, no ejerzan una disciplina cortacabezas solo porque están molestos con ellos. No tenemos disciplina en la iglesia solo para tener disciplina, tenemos disciplina en la iglesia para el bien de la restauración, porque el nombre y el carácter de Dios y del Hijo de Yeshua, Jesucristo, están en juego. Somos embajadores de Él, el mundo está mirando por Dios, los noticieros están mirando, entonces tenemos que hacer esto bien. Así que a veces hay que darles 2 o 3 oportunidades. Yo he cometido el error de dar una sola oportunidad y se acabó. No funciona, pero cuando les das la oportunidad y otra oportunidad y entonces puedes pararte delante de Dios, le hemos dado 3 oportunidades y siguen sin arrepentirse, lo siento, vamos a tener que pedirte que te vayas. Es en ese momento, porque todo está transcrito, si tienes que decírselo a los miembros de la comunidad, entonces lo haces y dices, si alguien tiene alguna pregunta puedes leer la transcripción, porque en mi experiencia lo que ocurre cuando alguien está excomulgado, empiezan a calumniar al pastor, a inventarse un montón de cosas y a intentar poner a la mayoría de personas a su lado, y el video y el audio y la transcripción salvan el día, porque puedes simplemente entregárselo a la gente. Así que si eres pastor, es crítico que sigas este protocolo, porque no solo vas a ser responsable delante de Dios por cómo haces las cosas, pero todos los demás están en línea también.
Las otras almas que están mirando, que quizás nunca conozcas, somos responsables por ellas. Por eso necesitamos actuar con gracia, con amor, con misericordia, pero también queremos asegurarnos que no permitamos levadura en nuestra casa. No permitimos que el pecado penetre y crezca. No permitimos que la calumnia ni el chisme, no permitimos que el pecado y la falta de arrepentimiento permanezca. Lo entiendo, las personas son emocionales, nos equivocamos, todos somos pecadores y caímos de la gloria de Dios, lo entiendo, soy el primero de la lista, pero cuando nos calmamos, nos acercamos y somos sensatos y todavía no nos arrepentimos y el pecado es obvio, entonces tenemos que separarnos, ¿ok? En esta situación no puedo decir, no creo que hubiera un Beit Din, no creo que hubiera un juicio, no creo que nada de eso existiera. No había ningún sistema establecido en esta mega iglesia en particular para manejar agravios que la gente pudiera llevar ante la junta y hacerlos litigar. No conozco casi ninguna iglesia que haga esto, fuera de algunas congregaciones mesiánicas o sinagogas que lo hacen porque saben los principios de cómo se operaba a principios del siglo. Entonces es difícil, lo sé. Pero quiero mostrarte un versículo más del libro de Deuteronomio solo para subrayar lo importante que es realmente litigar estas cosas correctamente y tomarnos nuestro tiempo. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Permíteme ponerte esto para que puedas leerlo. Dice así, dice: no ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya defecto o alguna cosa mala. Vamos al versículo 2, dice: cuando se halla entre los tuyos en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y se te sea aviso, entonces investiga muy bien. Señoras y señores, ven esto. Dice, esta persona se reportó adorando a otros dioses. No estamos hablando de una mala decisión, de tener un ex stripper metiéndose una espada en la boca, ¿cierto? Y lamiéndola antes de meterla, por el amor de Dios. No estamos hablando de un juicio imprudente, estamos hablando de adorar a otro Dios. Y Dios le dice a la gente: incluso si esto es reportado, investiguen diligentemente. ¿Sabes lo que eso significa? Va a tomar tiempo y tiene que haber una investigación. Se lleva a cabo un juicio, se presenta la evidencia, tienes que tener 2 o 3 testigos antes de que sea algo establecido. Y aún así, por cierto, no puedes tener 2 o 3 testigos y que la persona que sea acusada no esté ahí para refutar. Puede que falte información que los 2 o 3 testigos no tienen. Que la persona que está siendo acusada tenga la información que falta. Sé lo que se siente al estar al otro extremo, donde alguien te acusa y hay 2 o 3 testigos que dicen: sí, a mí no me gusta tampoco, lo vi hacer esto. Y luego nunca acuden a ti, ni siquiera te preguntan al respecto. Así que tiene que haber un diálogo dentro de la sala, y el punto de todo esto, damas y caballeros, es para que podamos ser mejores representantes de Dios en el reino terrenal. Tenemos que entender, y espero que esto tenga sentido para ti, que tenemos que entender la comprensión hebrea original de la fe, de las escrituras. Si no entendemos todo el camino de vuelta al hebreo, y entendemos la sinagoga judía, y entendemos cómo pensaba y qué creía Mateo cuando escribió esto, cuál era su contexto, de dónde venía, automáticamente leeremos en las escrituras nuestra perspectiva greco-romana occidental del siglo XXI. Y nos equivocaremos mucho más de lo que acertamos. Así que si quieres acercarte más a Cristo, me gusta llamarlo por su nombre hebreo Yeshua, que significa salvación, Jesús. Si quieres acercarte más a Él y aprender más sobre las raíces fundamentales de tu fe, entonces este es el canal para ti. Suscríbete ahora mismo y comparte este video. Esto no está diseñado para hacer ningún juicio sobre la iglesia James River. Tengo amigos muy cercanos que van a esa iglesia. Puedo estar en acuerdo o desacuerdo con cualquier cosa que Marco o Pastor John diga, no importa. Pero te estoy mostrando la destrucción que puede suceder cuando no entendemos la Biblia desde la perspectiva original. Y de eso se trata esta transmisión. Así que oro para que Dios te bendiga a través de esto, oro para que compartas esto. Ve a nuestro sitio web passionfortruth.com, tenemos cientos de artículos, además de 400 o 500 videos que analizan todo lo que puedes imaginar desde la perspectiva hebrea o cristiana primitiva. Muy bien.
Si quieres aprender más acerca del calendario de Dios, te animo a hacerlo. Dios tiene un calendario profético, ¿lo sabías? Con días festivos, son 7 y todas son sobre Cristo, que dictan y pronostican su primera venida y su segunda venida. Si quieres aprender más sobre esto y vives en Estados Unidos, envía la palabra fiestas al 844-763-9543. Para el resto del mundo dejaremos un enlace en la descripción donde encontrarás una descarga gratuita que habla a detalle sobre cada uno de los días de fiesta proféticos y cómo se relacionan con nosotros hoy como creyentes. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Te animo a que continúes siguiendo a Dios, dale tu corazón, mente, alma y fuerza y hagamos cosas bíblicas de la manera de la Biblia. Y si alguien te ofende, no seas tan duro con ellos porque mañana vas a ofender a alguien más. Démonos gracia unos a otros, sigamos el protocolo correcto, involucremos a los ancianos si tienes una iglesia local, no te lo saltes y pidas el micrófono, no saldrá bien, como acabas de ver. Muy bien amigos, soy Jim Staley y nos vemos en el próximo video.